bienvenidas a De Todo Un Poco Psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Animadita, porque la verdad que hoy el tema pinta a que tenemos que estar como muy animaditas. Sí, porque... Motivadas. Vamos a hablar de la motivación y vamos Exacto. a dar claves para aprender a organizarse, a planificarse y bueno, también comentaremos algunos ejemplos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Porque al final la motivación está en todo, ¿no? Incluso nosotros tenemos, ¿no? Como lo que llamaríamos como resistencia al cambio, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema que tenemos que tocar, porque no siempre el cerebro nos ayuda un poco, o sea, a veces... La parte motivacional. Claro, no... Sobre todo porque al cerebro le encantan los hábitos, le parece una cosa maravillosa y cuando tus hábitos son buenos, pues genial, pero cuando tus hábitos son un poquito o quieres añadir uno nuevo, pues es verdad que suele salir un poquito, lo tienes un poquito más complicado, ¿no? Yo recuerdo un profesor de psicología que decía que la mente es hedonista, que busca el placer inmediato, no hacer el esfuerzo para conseguir algo, pero también eso tiene sentido si Claro. nos vamos a lo mejor a épocas más primitivas, ¿no? Si tenía la comida aquí, tampoco ibas a hacer el esfuerzo para irte a cazar, que eso requería, ¿no? Un montón de sacrificio, de esfuerzo físico. Vas como a la inmediatez. Exacto, vas a la aquí y a la hora sobre todo por eso, ¿no? Por lo que tú decías. Los recursos son limitados, los tuyos, y entonces no puedes estar como diciendo vamos a hacer un montón de cosas. Entonces es verdad que tenemos como cierto enganche a lo más inmediato, ¿no? Entonces, vale, por ejemplo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál dirías a lo mejor que es una buena forma de empezar como a plantearse quizás un nuevo hábito? Vale, yo diría empezar quizás por un objetivo. No puedes empezar un hábito si no tienes un objetivo en mente. Vamos a pensar un objetivo más genérico. Pues quiero empezar a cuidarme más. Y ese cuidarme más lo podemos poner en pequeñas tareitas. Cuidarme más, ¿qué significa? Pues, Exacto. primer paso, voy a mirar los gimnasios, si quiero apuntarme al gimnasio, los gimnasios que tengo alrededor. Voy a empezar poquito a poco que la cesta de la compra sea cada vez más saludable, porque siempre un objetivo grande hay que dividirlo en objetivos pequeños y a partir de ahí empezar a planificar. ¿Tú cómo lo verías? Sí, sí, sobre todo yo creo que ese es uno de los puntos también más importantes porque la gente tendemos a ponernos el objetivo, ¿no? De, pues eso, empieza el año, venga, todo el mundo al gimnasio. ¿Cuántos días vas a ir al gimnasio? 5, vale, pero es que llevas todo el año sin ir ni uno, entonces a lo mejor no tienes que empezar como de alguna manera diciendo, vale, voy a ir un día al gimnasio, ¿no? O 2 días al gimnasio. Empiezas de repente, sobre todo porque como implantar cambios suele ser un poco tedioso, aburrido, porque al final, es verdad que cuando estás motivado es súper sencillo, ¿vale? Pero la motivación al final es una emoción, va a decaer en algún momento. Entonces, cuando hay que tirar de constancia y no de motivación, pues vamos a intentar dentro de lo que cabe no necesitar tanta constancia, ¿a qué me refiero, no? Vale, si yo sé que voy a estar yendo 3 días al gimnasio y no estoy acostumbrada, para mí a lo mejor va a ser algo demasiado grande. Entonces, a lo mejor empezar por uno. Exacto. O vas al gimnasio y un ratito a caminar. Una actividad que tú sepas que en un inicio no te va a costar tanto, no va a ser un sacrificio grande. Porque yo creo que a veces el fallo, Carmen, la gente empieza súper motivada. Imagínate que vienes de un año sin hacer deporte y dices, venga, me voy a apuntar y voy a ir todos los días y voy a empezar a hacer todo esto. Claro, igual lo haces que una semanita, pero no has construido todo ese hábito detrás poquito a poco. Yo creo que los hábitos funcionan mejor cuando son progresivos. Sí. Progresivos y empezamos por cosas pequeñas. Claro, sobre todo porque al final también tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Es decir, cuanto más grande yo me ponga la meta, ¿vale? Más probable es el abandono porque más difícil es cumplirla y por otro lado entonces ya yo voy creando una identidad de persona que no cumple sus hábitos, ¿no? De personas que no cumplen sus metas. Entonces, claro, cuando ya yo siempre intento empezar una nueva meta, si ya yo tengo un historial de metas abandonadas, va a ser como complicado que yo confíe en mí, de decir, claro, de decir, vale, soy capaz de alguna manera de intentar continuar esto, ¿no? Entonces creo que también esa parte es súper importante para empezar, seleccionar bien las metas, ¿vale? Que muchas veces nos liamos con las metas socialmente aceptadas o lo que sea, ¿no? Y tienen que ser metas vinculadas a lo que realmente... ¿Por qué lo queremos? Claro. ¿Por qué queremos eso? Porque eso nos ayuda a motivarnos. El por qué, pues quiero esto porque quiero, por ejemplo, cuidarme para tener mayor calidad de vida. Exacto.
para tener una mejor salud psicológica y salud física. Ahí ya tienes un porqué, y ese porqué te puede llevar también a motivarte. Sí, también yo creo que también una cuestión también es importante es primero hacértelo fácil, que es un poco lo que decíamos en este punto, de intenta hacer una serie de hábitos que para ti puedan ser cómodos en el medio a largo plazo. Y por otro lado, ¿no? También la memoria igual no siempre va a ayudar. ¿Por qué? Porque un hábito al final, cuando tú quieres implementar un hábito, no tienes la costumbre. Entonces, si no tienes la costumbre, esa huella de memoria no está tan activada. Entonces, te viene muy bien, ¿vale? Irte apuntando como cositas, por ejemplo, yo a veces le digo, bueno, ponte una notita en el armario, una notita en la nevera, ¿no? De tal manera, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? También relacionado con el autodiálogo, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que me quiero decir cosas buenas, yo no me voy a acordar de decirme cosas buenas porque... El ejercicio de las notitas está muy bien y lo hago mucho. Sí. Ponte notitas por la casa, frases positivas, y al final el cerebro lo capta. El cerebro al final capta esas palabras y eso tiene un efecto en la química cerebral. Sí, no solo eso, sino también es un recordatorio de hacia dónde también querías ir, Sí. ¿no? Es como... No hay que siempre darle tanta posibilidad a la memoria, porque la memoria te va a fallar porque lo que decíamos, no estás acostumbrado a eso, ¿no? Entonces es una de las cosas también importantes, ir recordando poquito a poco cuál era tu objetivo, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer deporte, oye, pues a lo mejor por mucho que te encante, porque es verdad que a veces la gente sin querer nos equivocamos en las decisiones en el sentido de, vale, ves un gimnasio que te encanta, súper grande, pero está a 15 minutos en coche de tu casa. Es verdad, empezar por sitios próximos al domicilio. Exacto. Si vas a empezar un hábito, claro, porque simplemente el hecho de trasladarte igual te desmotiva. De, uy, que está lloviendo, o no me apetece ahora coger el coche, y ahí empiezas a caer. Yo también a veces lo que hago es, vale, sé que tengo unas tareas que son más fáciles que yo quiera sustituir que otras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me hago una lista de tareas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estoy trabajando de tarde y digo, vale, ¿qué es lo más probable que yo no falle, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio, ¿vale? Entonces, hay una serie de tareas que yo tengo que hacer antes de ir al gimnasio, porque lo más probable es que si lo hago a lo mejor después del gimnasio, sobre todo porque si la tarea de por sí te cuesta y ya de por sí la vas a dejar para horas un poco más tarde, ya vas cansado. Sí. Entonces es más fácil un poco, de alguna manera, luchar contigo por las mañanas que a lo mejor por la tarde-noche, ¿no? Sí, y priorizar también, a lo mejor veo que tengo que hacer 10 cosas y me desmotivo y no hago ninguna, pues quizás a lo mejor hacer una cosita de la lista, una o dos importantes, y Exacto. Las otras las vuelves a organizar en otros días, más que decir, pues no hago absolutamente nada, porque es verdad que eso pasa a veces. Yo veo gente que se agobia mucho cuando tiene muchas cosas que hacer, y ahí hay que intentar priorizar. Pues esto es importante, esto lo puedo dejar para otro día. Sobre todo, y creo que también la parte más importante es que al final pues tus necesidades estén vinculadas con lo que decíamos, con realmente tus intereses. Siempre va a ser más fácil cuando tú has integrado el por qué es importante lo que estás haciendo, ¿no? No es como me lo está diciendo Pepito, ¿no? Sino realmente he llegado yo también un poco a esa conclusión. Creo que también es importante en sí el hacer una progresión en el acercamiento a la tarea. Es decir, ¿no? De alguna manera no es lo mismo para mí, por ejemplo, ir teniendo que ir al gimnasio teniendo la ropa en el armario que a lo mejor teniendo la ropa cerca, es decir, que yo visualmente también la encuentre, ¿no? Que lo veas a lo mejor preparado, ¿no? Que lo dejes quizás la noche antes, te veas la ropa ahí, sí. Sí, también, y también, por ejemplo, ¿no? A mí en Nepal, cuando estábamos subiendo un poco por una cordillera del Himalaya, allá arriba pues no hay agua fría, o sea, agua caliente, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, yo ya venía de un par de semanas dándome duchas de agua fría por las mañanas. Vale, entonces, o sea, ya estabas habituada. Claro, entonces para mí no fue un shock tan tremendo el hecho de tenerme que bañar con agua fría allí, que hacía un poquito de frío. Me imagino. Entonces, no, sin embargo, para otras personas que estaban por allí, ¿no? También el hecho de tenerse que bañar con agua fría era una cosa que les parecía que no lo iban a soportar. Vale. Yo ya tenía un historial de, vale, esta tarea sé que la puedo soportar, claro. Porque ya, vale, ya no en este comprobado antes. Claro, no en este contexto, ¿no? Pero entonces, es verdad que cuando yo ya tengo de alguna manera algo con lo que hacer un anclaje de decir, vale, esta tarea ya yo he comprobado que, pues, lo dicho, pues como ensaladas y resulta que las ensaladas pues tampoco tienen que estar horribles, pues para mí a lo mejor seguramente sería más sencillo hacerme otra ensalada, ¿no? Otro tipo de ensalada, claro. Que le pongas algo que a ti te gusta, sí.
Y también, Carmen, hablando de motivaciones, destacar que hay dos, ¿no? Una motivación que te viene más de dentro, que es más de iniciativa personal, y una motivación que viene de fuera. Un ejemplo sería el estudiante, ¿no? La persona que estudia porque disfruta el proceso, y la persona que estudia únicamente por sacar una buena calificación. Claro, la nota sería como un motivador externo. Y las ganas de estudiar porque te apetece, porque te gusta, sería algo más interior. Pero eso también va cambiando a lo largo de la vida. Sí. Igual lo que ahora no me motiva, me puede motivar también en un futuro. Y también yo creo que conectar también con lo que ya estamos haciendo bien, en el sentido de, oye, date un premiito. Refuerzo. Claro, es importante darse ese aplauso, ¿no? Ese mimo, ¿no? Porque al final es como lo que decíamos, ¿no? Vale, ¿hasta qué punto yo puedo tirar todo el rato de constancia? Oye, pues la constancia también es muy agotadora. Entonces, si ya no me apetece, tampoco pasa nada. Sí, claro. También esa flexibilidad, es verdad que hay que luchar cuando tenemos un objetivo, pero oye, que hay días que no tengo ganas, que a lo mejor ese día no me apetece, no pasa nada. Al día siguiente volvemos a empezar. Que eso también a veces pasa, que a lo mejor dices, bueno, yo voy a 2-3 días, pues ¿para qué voy a ir, no? Sí. No, yo siempre digo, vuélvelo a intentar. ¿Qué más da? Una semana, un mes, no pasa nada, volvemos a empezar otra vez. Yo sobre todo también, incluso a título personal, intento no pasar más de 2 días sin hacer un objetivo, porque es verdad que es eso, la permisividad de, evidentemente, un día, pues, estoy mala, o sea, igual lo que tengo que hacer en ese momento es nada, ¿sabes? Igual el automimo es no hacer nada, quedarme en la camita sin hacer nada. Tranquilamente, sí. Claro, pero es verdad que, por ejemplo, cuando ya voy uniendo un día sin hacer un poco lo que me había propuesto y un segundo día sin hacer lo que me había propuesto, es verdad que ya el tercer día es como casi que empezar de nuevo. Claro. Entonces intento pues eso, que no pasen más de 2 días. Si ya pasaron 2, digo, uy, el tercero... Y hay como una alarmita de venga, vamos el tercero, porque además también, ¿no? Lo que decíamos un poco antes, igual, es verdad que yo, ¿no? Me hago una lista de tareas y hay como cierta también predisposición cuando ya has hecho un par de tareas, seguir haciendo las tareas, ¿no? Es como ya tengo como de alguna manera... he conectado con la satisfacción de hacer un poco lo que tenía que hacer. Es verdad que es importante también, cuidado, por ejemplo, es mejor ir 10 minutos al gimnasio todos los días que 1 hora al día. O sea, 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, yo muchas veces para la lista de tareas, yo no me añado, por ejemplo, leer 1 hora, porque sé que todos los días no voy a tener ni de broma 1 hora para leer. Y hay una cosa que se llaman los microhábitos, que es lo que tú dices, que es por minutito. Sí. Pues me cuesta mucho hacer deporte, pues voy simplemente de aquí, no sé, a la otra punta a la plaza, lo que sea, 5 o 10 minutitos caminando. Son microhábitos y ayudan, y los vamos adquiriendo poquito a poco. Igual el próximo día hacer 15 me resulta pues mucho más ligero. A lo mejor si empiezo ya, pues venga, voy a empezar 15 minutos, media hora. Se puede hacer progresivo, y es verdad que el cuerpo y la mente se adaptan muy rápido a ese tipo de cambios. Si los haces poquito a poco, cuando te des cuenta, a lo mejor empiezas a caminar media horita y lo llevas muchísimo mejor. Sobre todo porque al final, como no rompen tanto la rutina, cuando yo simplemente tengo que de alguna manera ocupar 10 minutos que normalmente no ocupo, eso es asumible, ¿no? El problema es cuando tengo que ocupar 3 horas que normalmente estoy haciendo otra cosa. Claro. Entonces ahí cuando cuesta un poquitito. Si yo empiezo a sumar 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, pues ya está. Y al final todos los días, o bueno, yo qué sé, 3, 4, 5 veces a la semana, 10 minutos, acaban sumando bastante, ¿no? Entonces creo que también un poco esa parte es súper importante. Sí, y trabajar también, yo creo que importante, es verdad que la motivación del exterior es buena para a lo mejor empezar a hacer una actividad que no teníamos prevista, para motivar, por ejemplo, a los trabajadores en el trabajo, pero siempre es mejor el trabajar la motivación que viene de dentro. ¿Por qué hago esto? ¿Qué finalidad tiene? Siempre va a ser mucho más beneficiosa, ¿no? Y más placentera cuando logramos esos objetivos. Sobre todo porque también es verdad que voy a verlo... Al no tener una meta externa ya marcada, sino simplemente, por ejemplo, no es lo mismo decir quiero mejorar mi autoestima, que por un lado parece algo como bastante ambiguo, y entonces lo voy a hacer, lo que decíamos, por ejemplo, en el podcast de autocuidado, pues voy a dedicarme 5 minutos a un autodiálogo más positivo o lo que sea, vale, no hay nada que me vaya a evaluar, salvo mi propia un poco identidad, que yo me vaya encontrando cada vez mejor. Cuando el objetivo o la meta viene en algo externo, es verdad que ya acaba siendo una presión. Entonces, es verdad que un cambio que yo tengo que hacer con presión no es lo mismo que el cambio que yo tengo que hacer de alguna manera desde un poco la calma y la comprensión, ¿no? Porque al final la autoexigencia también tiene ese riesgo, ¿no?
tengo que llegar a esto en este momento justo. Y es como, no, suave. Y la motivación interna yo creo que también dura más en el tiempo, ¿no? Que es más probable que se mantenga ese objetivo si tengo una motivación interior. Porque eso también te anima, ¿no? A querer cumplirlo y es como más satisfactorio. Sí, entonces creo que también, ¿no? Incluso con lo que hablábamos un poco de los premios, ¿no? Que esos premios también sean premios que efectivamente tienen que estar vinculados con tus gustos y tus necesidades, ¿no? A lo mejor no siempre te va a valer que yo te dé 50 céntimos para que tú hagas algo, ¿no? A lo mejor para ti es mucho más importante que quedemos para un café, porque tú eres una persona sociable y entonces te gusta la conversación en torno a un café. Entonces, verdad que a lo mejor, pues incluso, y creo que también es importante, ¿no? Nos machacamos mucho para llegar al objetivo o para llegar a la meta, pero los mini pasos que vamos dando no los vamos comprobando. Y son muy importantes también, porque es lo que nos va a acercar después a la meta. Exacto, por eso también, ¿no? Y a veces lo que decíamos, ¿no? Le pongo a la gente los éxitos diarios, ¿no? Simplemente para irte como poco a poco acercando a la meta. Y es verdad que también tienes que dejarte de identificar con determinada característica de personalidad, ¿no? Es decir, pues tú también vas a tener que ir trabajando poquito a poco como en ese autoconcepto de persona que abandona o persona que no cumple. Eso también es importante, yo creo que es fundamental para cumplir un hábito. ¿Cómo me veo yo? Sí. Pues soy así, soy una persona que nunca cumple un objetivo, siempre abandono todo, y esa propia percepción de uno mismo te lleva a eso, a abandonar el hábito. Y es verdad que hay que cambiarlo, un poco ese diálogo de, bueno, yo puedo cumplir las cosas igual que los demás cuando me propongo un objetivo, tengo estas capacidades, y claro, al principio yo creo que es un trabajo más consciente, ¿no? Te lo tienes que escribir y te lo tienes que recordar. Sobre todo, ¿no? Porque al final la creencia también lleva consigo unas conductas, ¿no? Es decir, si yo empiezo a interiorizar que soy una persona que cumple sus objetivos, pues evidentemente voy a hacer también conductas relacionadas con cumplir mis objetivos. Pero en el lado contrario también, ¿no? Tu autoconcepto, claro, ¿no? De lo que tú piensas de ti mismo. Exacto, entonces creo que también es una parte más terapéutica, vamos a decirlo así, que tiene que ver mucho también con cómo yo enfrento las tareas o cómo yo enfrento los hábitos, ¿no? Para mí es asumible acabar algo, estoy acostumbrada a que los hábitos se vayan, ¿no? Y no hemos hablado de una parte importante que se me ocurre ahora, lo que piensan los demás de mí. Sí, exacto, no, también. Es que esta persona es un desastre, que no lo va a conseguir, eso también nos llega, lo percibimos los demás, sí. A lo mejor, pues mira, quiero empezar a cuidarme y notamos a los demás, bueno, vamos a ver. Sí, otra vez, ¿no? Y eso refuerza nuestra idea de nosotros mismos. Sí, es verdad que hay gente que con eso como que se viene muy arriba, sí, claro, ¿no? Pero como, pues ahora me motivo más, ¿no? Sí. Para que vean. Que también a lo mejor tampoco es la manera más adecuada porque, aunque es verdad que puedes conseguir el objetivo igual, es verdad que al final donde le estás poniendo tu valía, ¿no? Le estás poniendo la valía para que se refuerce a través de la imagen que los demás tienen de ti, ¿no? Como de alguna manera es, pues al final sí lo logró, ¿no? Y eso me haga sentir como cierta satisfacción. Bueno, sí, verdad, lo puedes coger como una lucha. Claro. De, venga, pues ahora cojo esto para seguir hacia adelante, para cumplirlo, para motivarme más. Pero es verdad que hay gente que para otras personas puede tener el efecto contrario, de me desmotivas aún más y me vengo abajo. ¿Para qué lo intento si ni siquiera las personas que están a mi alrededor creen en mí? En que yo pueda hacer ese cambio. Sí, y también, ¿no? Yo creo que a veces se tiene la sensación de que la meta no completada es directamente un fracaso. Y me parece que no. Creo que la meta no completada es una meta, pues, a media. Es un aprendizaje. Exacto. En el camino. ¿No? En el sentido de, oye, pues a lo mejor resulta, vamos a dar el ejemplo del gimnasio porque creo que es súper clásico, o comer bien, son súper clásicos, dejar de fumar, otro clásico, ¿no? Vale, entonces, pues a lo mejor si yo me fumaba 5 cigarros al día y de repente yo quería dejar de fumar, pero he podido reducir a 3, no puedo considerar que tampoco lo haya hecho mal, ¿no? Es una, está en el camino. Claro, es una manera un poco de conseguir poco a poco una meta que además incluso igual se mantiene más en el tiempo y es más fácil que la que decíamos de directamente. O un estudiante, por ejemplo, universitario, que me pasa mucho aquí. No, es que estoy en 2º año de carrera, ¿cómo voy a abandonar ahora? Digo, bueno, pues si no estás motivado, no te gusta, no lo veas como un fracaso, no lo veas como tiempo perdido. Piensa que es tiempo que has invertido en nuevos aprendizajes,
porque también habrás estudiado esas materias, en conocer también nuevos amigos, ampliar el círculo social. Siempre hay que ver, yo creo, como la parte más de aprendizaje que nos llevamos en todos los caminos de la vida. Sí, conocerte a ti, que parece poco, pero mira, ¿no? A lo mejor tú, además, ¿no? Que, o sea, al final, si tú ya en segundo te das cuenta que es algo que no te gusta, evidentemente, no por potenciarlo hasta el último de los momentos, significa que va a lo mejor a engancharte directamente. Es verdad que a lo mejor llega un punto en el que tú le tienes que dar una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, creo que sabemos que hay asignaturas que es fácilmente desmotivable. Pero cuando ya lo ves, ¿verdad? Dices, esto no es para mí. Y lo que tú dices es un punto para conocerse. Vale, pues yo ya sé que no puedo seguir por aquí, pensaba que esto me gustaba y veo que no pasa nada. Claro, o sea, al final, ¿no? Creo que también un problema es que directamente, pues, esto es una cosa que ya tengo que hacer para siempre. No, a ver, los seres humanos tenemos el derecho a cambiar de opinión. Que parece que no, pero Exacto. sí. O sea, que no pasa nada, eso ¿no? Eso pasa mucho también. De, hoy pienso ¿y qué pasa si mañana pienso B? Bueno, pues estás en tu derecho, pero en toda la vida. Pero por eso que decíamos en el anterior podcast, porque vamos cambiando. Sí. Vamos cambiando a lo largo de todo el ciclo vital. Pues, Carmen, tenemos que dejar ya aquí el podcast. Nada, nos reunimos más adelante otra semanita para hablar de otros temas muy interesantes. Sí, cualquier cosita lo pueden proponer. Gracias. Muchas gracias.